pues nuestra tradición pedagógica puede ser, sí, pero bueno, sí podríamos decir, dentro de nuestras concepciones pedagógicas, lo que se había formulado, cómo se manifiesta esa crisis. ¿Cierto? ¿Cuál es la manifestación de esa crisis de segmentación, de fragmentación? Que es el punto que es ahí. Entonces, por eso se retoma en parte ese planteamiento de Lenin, que es cierto, se retoma. Yo creo que digo muy brevemente porque pues de todas maneras, pero se retoma. Y esa fragmentación, lo que podíamos argumentar aquí es que de todas maneras esa fragmentación cierto, ya en Colombia está dada por unas ciencias de la educación de corte norteamericana. Por unas ciencias de la educación de corte norteamericano, que en cierta forma son un obstáculo para pensar, se convierten en un obstáculo para poder pensar la pedagogía, ¿cierto? Para poder pensar la pedagogía. Porque pensar la pedagogía en los años 70 en Colombia era decir, hay que rescatar la pedagogía. Entonces, lo que decimos es que estas ciencias de la educación de corte norteamericano son un obstáculo para ese rescate y un obstáculo que había que, ¿cierto? ¿Cierto? Porque hay unas ciencias que tienen ellos, como la sociología, la educación, la administración educativa, la psicoorientación, que ocultan los problemas pedagógicos y los tratan de darle otra orientación, pues todo ese problema. Entonces, por eso es que se adopta eso, porque hay un problema. Entonces el problema es, si en Alemania, en esos países, esto se dio aquí, ¿cómo se dio aquí? Pues aquí se dice, en los 70 lo que se trata de vislumbrar es qué se dio con esta crisis de estas ciencias de la educación. Pero lo que hay ahí complicado por aclarar es que esas ciencias de la educación sí son predominantemente norteamericanas. Uno podía demostrar que fueron manuales norteamericanos, que fueron... Sí. ¿Te acordás todos esos libros que yo encontré y que nunca los dejé, que hicieron, los que dejé allá en la casa de Boston? Yo creo que ustedes los tuvieron que votar. Esos libros eran importantes. Yo no sé cómo yo dejé votar esos libros, porque esos libros demostraban que todo eso... ¿Y se quedó allá? Ay, yo no sé. Se dejó allá, Se dejó allá porque todo... la casa era inmensamente grande. ¿Y todavía existe? Sí, todavía existe. Pero eso fue un problema, porque de todas maneras no se puede negar que había también unas, de todas maneras lo de, había como unos, había relaciones entre estas ciencias, eso había que aclararlo muy bien, entre estas ciencias de la educación de corte norteamericano y las ciencias de la educación, algunos fragmentos de ciencias de la educación de corte francés que quedaron aquí.
Entonces, esto es muy importante Pero trabajar. qué pena la ignorancia. Porque fíjese ¿Cuál que fue la génesis la medicina francesa, del modelo norteamericano? pues aquí, O ellos mismos lo crearon? no, ellos tienen un modelo norteamericano que es fundamentado en base al currículo. Sí. Ellos rompen con Harvard. Es decir, eso sí tenemos algunos textos traducidos en la revista Educación y Pedagogía que a algunas historiadores norteamericanos de la educación que tratan de mostrar el momento en que los Estados Unidos se rompen con la pedagogía. Y Dewey también lo muestra, es cuando se diferencia con Harvard y la pedagogía herbartiana es sacada, ¿cierto? Es criticada fuertemente en Estados Unidos. Entonces en Estados Unidos se encuentra un recurso primero en el currículo de tipo administrativo y después en el currículo psicológico en Estados Unidos. Pero después Estados Unidos exporta como todo eso a partir de la Alianza para el Progreso, exporta todo su modelo educativo y curricular y sobre todo tecnológico a estos países de América Latina. Pero ¿usted considera que sí ha sido mejor ese modelo? No, Yo pues en mi ignorancia diría que no. pues no. No hay que satanizarlo pues, pero Pues el problema es si ese modelo era un obstáculo, pues primero, una cosa son sus resultados prácticos, ¿cierto? Si, por ejemplo, ellos trajeron los CINEM, todavía las facultades de educación conservan la forma del plan Alcon, trajeron modelos para universidades, trajeron modelos para la escuela, trajeron el problema de los objetivos, la de la educación programada, y trajeron un montón de cosas. Pues que lo que nos interesa a nosotros es cómo funcionaron, porque pues evaluar los resultados ya prácticos tendrían que hacer estudios etnográficos muy detenidos, ¿cierto? Pero lo que hay es cómo funcionaron conceptualmente y políticamente, es lo que habría que examinar y mirar, a ver cómo funcionaron. Ese sería el problema fundamental que habría ahí. Igual en el presente la hegemonía de digamos, de esos discursos iniciales no es fuerte, uno podría pensar que sí. O sea, no sé si digamos, podríamos hablar si hoy que lo que esos discursos impulsaban, digamos, se tenga en cuenta como en su momento pudo haberse tenido en cuenta frente al plan Atkin. Sí, porque el plan Atkin incluso, fíjense que el plan Atkin es desencadenante de los movimientos estudiantiles de 1971. Ese plan fue, o sea, las diferencias entre el movimiento estudiantil de los 70 al movimiento estudiantil actual es que en esa época, y me va a usted mirar si sí o si no, pero en esa época se sabía contra quién se estaba peleando, y era contra el plan Atkin, ¿sí? En la actualidad no se tiene mucha claridad de eso. El plan Atkin ciertamente impulsó y era regulador de una serie de prácticas, digamos, que tenían trascendencia, y en la actualidad no sé si podría existir un plan de ese tipo. No. Y es de origen norteamericano, ¿no? Sí, es de origen norteamericano. Pero sí, en ese tiempo el objetivo era muy claro. Ahora, ¿qué viene después? Pues el problema es que después vienen unos periodos muy complicados, ¿cierto? Porque en la época, en los 70, pues usted ha visto ese currículo del que había de medicina antes del de ahora, ¿cierto? El currículo que había de medicina era todo de tecnología educativa, como se entendía, ¿cierto? pero por ejemplo, pues qué pena ahí, usted sabe que ustedes son aquí los expertos, pero a mí me parece perverso ese de ahora. Ese sí es que de la Universidad de McGill. Es del Canadá, ¿cierto? Sí, y eso está, pues lo que pasa es que será que yo soy muy ortodoxa, muy conservadora, pero a mí me parece catastrófico, porque, Sí. o sea, eso de pronto funciona allá.
Pues puede que haya países o desarrollos sociales que permitan que una estrategia funcione, pero aquí no, profe. Aquí no, porque es que, por ejemplo, vea, la bioquímica. Antiguamente la bioquímica se daba en 2 semestres, Sí, hoy se da en 3 semanas. en 3 semanas. Todos los días, 2 horas, 15 días. Eso es negar cómo funciona el cerebro. El Y cerebro eso le no toca funciona a así. usted. Así la tuvo que reducir. Y hacer un programa así reducido. Por eso el nuevo curso que hice es una revolución a eso. Pues yo no me han dado cuenta. Qué bueno. Que la subversión que estamos haciendo el profesor Burgos y yo. Porque es que, o sea, yo les digo a los mismos muchachos, si yo hubiera estudiado en esta época, yo no hubiera pasado nunca nada. Porque ellos aprenden para el examen, ya a los 15 días de haber estado con uno no saben nada. No saben nada. Nada, pero nada es nada. Impresionante. Entonces, Porque el problema es el problema es de que aquí, digamos que a esa crisis que va a corresponder aquí, digamos que esta crisis se va a ir aquí a los 70, ¿cierto? 1970.